Vamos a directamente al pasaje más controversial de todo Apocalipsis. Entonces, espero que al ver algunos puntos, esto podría ser obviamente mucho más largo, pero esta hora va a ser un resumen de varios puntos controversiales de Apocalipsis. Entonces les voy a presentar las diferentes maneras de ver este texto y luego por qué estamos interpretando, porque yo estoy interpretando en el libro y en las conferencias hoy de una manera muy específica este pasaje. Entonces, nada más como un repaso, quiero que vean los diferentes, estos diagramas están en el capítulo 1 del libro, cómo leer Apocalipsis, y básicamente es un resumen de cómo se ve más o menos la estructura de las diferentes posturas. Y el premilenialismo dispensacionalista, que es con el que la mayoría crecimos, pero yo crecí dentro de una iglesia dispensacional, y no solo eso, sino que fui a una escuela dispensacional. Entonces, entiendo muy bien cómo funcionan los argumentos dispensacionales, pero esta es básicamente la estructura del dispensacionalismo. Tenemos el rapto secreto, lo que se llama rapto secreto, porque nadie sabe qué pasó y eso lo vamos a ver en un momento, y la resurrección aquí está al revés, perdón, lo van a ver en el libro si está correcto, es resurrección de los santos del Nuevo Testamento y luego resurrección de los santos del Antiguo Testamento al final, o sea, en la segunda venida, está al revés. Pero tenemos un periodo de tribulación final de 7 años, la batalla de Armagedón del capítulo 16, luego también tenemos después de la segunda venida 1000 años de reino en la tierra. Entonces, esto es para aclarar a qué nos referimos con el término premilenial, postmilenial, amilenial, todo eso. 1000 años después de la segunda venida es un reino terrenal de Jesús en la tierra. Eso es redundante, ¿no? Terrenal en la tierra. Pero esa es la idea, es que está en la tierra y al final de esos 1000 años, que viene en el capítulo 20, hay una batalla final, ahora sí final, Gog y Magog y la resurrección de los impíos. Y pongo esto porque hay una división entre dos resurrecciones, una que sucede en la segunda venida, que encontraríamos en Apocalipsis 20, en un momento vamos a verlo, resurrección, primera resurrección y segunda resurrección. Entonces, ven estas dos resurrecciones divididas por 1000 años. Una resurrección que sucede al principio de los 1000 años y otra que sucede al final de los 1000 años. Entonces, el juicio del trono blanco lo ven como la resurrección que sucede al final de los 1000 años, que es la resurrección de los impíos, y eso lleva al estado eterno, cielos nuevos y tierra nueva. El premilenialismo histórico ve la segunda venida de Cristo y el rapto de la iglesia como un solo evento al final de la tribulación, pero también siguen dividiendo las dos resurrecciones por 1000 años de reinado de Dios en la tierra. Ahora, las características del reinado de Jesús en la tierra varían entre las diferentes posturas premileniales. He hablado con premilenialistas que hablan de muerte en la tierra y otros que dicen no va a haber muerte, y algunos que dicen no va a haber gente mala durante el milenio, otros que dicen que sí va a haber gente mala durante el milenio. Entonces ahí varía. Algunos ven esta batalla final de Gog y Magog como como que cuando la resurrección de los impíos sucede, eso es la gente mala que aparece al final del reino milenial. Y otros dicen, no, sí hay rebeldía en la tierra que lleva a una rebelión final, que es la batalla de Gog y Magog y el estado eterno. La postura postmilenial ve los 1000 años
Pueden ser literales o no literales. Aquí lo puse literales, muchos lo ven literal, pero no todos los postmilenialistas. Algunos sí ven 1000 años simbólicos, pero lo ven como algo previo a la segunda venida. Pero aquí otra vez el enfoque es dónde están estos 1000 años siendo desarrollados específicamente. Y lo ven como un desarrollo en la tierra de la iglesia al predicar y al avanzar el evangelio que va transformando la sociedad de tal manera que política, culturalmente y en cuanto a las artes, todas estas áreas se ven influenciadas gradualmente por la iglesia hasta que la iglesia realmente domina el panorama mundial y el mundo ha sido cristianizado antes de que regrese Jesús. Entonces, es una perspectiva muy no pesimista, sino optimista acerca del futuro. O sea, la iglesia va a triunfar, la iglesia va a dominar, el mundo va a ser cristiano básicamente antes de que regrese Jesús. Y hay muchos postmilenialistas muy famosos, eh, entre ellos yo diría que R.C. Sproul era en gran parte postmilenialista, pero hay otros como Jonathan Edwards en la historia de la iglesia y otros que también eran postmilenialistas. Eso lleva a el estado eterno. Entonces, a partir de la segunda venida, las posturas postmilenialistas y amilenialistas son iguales. Aquí tienen el amilenialismo, que es lo que yo les voy a explicar en un momento. Pero aquí tenemos 1000 años simbólicos, pero que principalmente en Apocalipsis 20 no están enfocados en algo que está pasando en la tierra, sino algo que está pasando en el cielo. Estos 1000 años que se describen están en gran parte enfocados en lo que llamamos el estado intermedio. Es decir, ¿qué pasa con los cristianos que mueren hoy, antes de que regrese Jesús por segunda vez? ¿Cuál es su realidad? Y esto es lo que es descrito como el milenio, reinar juntamente con Cristo. Y claro, aquí ya les explicaba la parte cíclica y por eso tenemos la batalla de Armagedón, la batalla de Gog y Magog juntas, una batalla final que sucede justo antes de la segunda venida de Cristo o en el momento de la segunda venida de Cristo. Pero otra vez, esto desata lo que es conocido como el estado eterno, cielos nuevos y tierra nueva. Tanto en el postmilenialismo como en el amilenialismo, las dos resurrecciones suceden en la segunda venida. Santos e impíos están siendo resucitados en la segunda venida. Entonces, ¿están más confundidos? Es difícil explicar todas las posturas y obviamente cada postura tiene sus variantes. Entonces eso todavía complica un poquito más las cosas. Pero en general, esta es la idea. ¿Qué pasa cuando regrese Jesús por segunda vez? Es la pregunta. Ahí está la fuerza de la pregunta en relación a las diferentes posturas. ¿Qué pasa cuando Jesús regrese por segunda vez? ¿En qué estado va a estar el mundo? ¿Y qué va a pasar cuando regrese? Es decir, ¿qué inaugura la segunda venida? ¿O qué eventos forman parte de la segunda venida? En eso está todo el debate. Entonces, es más sencillo a lo mejor de lo que creen entender cuáles son las diferencias. Bueno, vamos al pasaje más difícil de todos, de una vez, ¿no? Antes de la comida, para que todos todavía estén despiertos y atentos. Esta es la estructura que encontramos dentro de Apocalipsis en cuanto a Satanás. Lo que vamos a ver primero es esta descripción que encontramos en los primeros versículos donde dice: vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años.
Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, esta es la pregunta que diferencia el premilenialismo y el amilenialismo. ¿Qué significa Satanás es atado? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cuál es la naturaleza de este atamiento? Entonces, esa es la estructura de Apocalipsis en relación a Satanás. Satanás aparece en el capítulo 12 y en el capítulo 13 aparece la bestia y el falso profeta. En el capítulo 17 aparece la Gran Babilonia. Pero ahora esas tres apariciones son juzgadas ahora en inversa. Esto es lo que llamamos un quiasmo. Espero no estarme poniendo demasiado técnico aquí, pero un quiasmo tiene esa estructura de ir y regresar en el mismo orden en que aparecieron, en ese mismo orden desaparecen, ¿no? Ese mismo orden en que aparecen, en ese mismo orden son juzgados. Entonces, en el capítulo 18 es juzgada la Gran Babilonia, en el capítulo 19 es juzgada la bestia y el falso profeta, y en el capítulo 20 es juzgado Satanás. Y vamos a llegar a eso hacia el final de esta sección del capítulo 20. Entonces, ¿qué significa Satanás es atado? Hay dos sentidos en los cuales creo que el texto nos está diciendo que Satanás es atado. El primer sentido es atado para no engañar a las naciones físicamente. Ahora, recuerden, el principio hermenéutico es interpreta los pasajes difíciles a la luz de los fáciles. Entonces, lo que estamos buscando hacer cuando dice esto tan extraño de ser atado con una cadena y en un abismo y todo lo que está escribiendo es raro y no sabemos bien a qué se refiere. Entonces, tenemos que ir a otras partes. Primero, ¿de qué libro? De mismo Apocalipsis. Porque creo que Apocalipsis mismo nos puede dar clases, especialmente si lo estamos interpretando cíclicamente. Apocalipsis mismo nos puede dar claves de qué podría estar diciendo el capítulo 20. Entonces, cuando dice, para no engañar a las naciones en un sentido físico, creo que tiene la idea de no poderlas reunir para hacer batalla contra Dios y contra el Cordero. En ese sentido es que está siendo atado. Pero ¿hay un ataque de las naciones contra la iglesia hoy y ha habido por 2000 años? Sí, pero no de todas las naciones al mismo tiempo. Eso es una gran diferencia y creo que Apocalipsis quiere mostrar esa diferencia hay una descripción específica que aparece y esto es en relación a la batalla. La batalla, esta aparece en Zacarías 14, pero entonces en Apocalipsis 20, vean lo que dice el versículo 8. Dice, y saldrá a engañar a las naciones, o sea, ese es cuando ya es soltado Satanás, saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog. Ahora, pongan atención, porque a eso se refiere Gog y Magog, no a Rusia o sea, lo que normalmente se ha dicho, no es eso, es todas las naciones de la tierra, de los 4 extremos de la tierra, a eso se refiere Gog y Magog. Y las va a reunir para... Ahora, esto es muy importante. El texto, así como en el capítulo 16, hablando de Armagedón, habla de la batalla. La batalla. ¿Eso qué significa? Es una. O sea, hay una batalla que es la batalla de batallas. Esa batalla no la hemos visto hasta el día de hoy. O sea, ha habido una persecución de la iglesia, sí. Ha habido una oposición de la iglesia, sí.
pero no a nivel global. No a nivel global. Nunca ha existido eso, que todas las naciones y todos los gobiernos de toda la tierra al mismo tiempo se junten para hacer guerra contra la iglesia y contra Dios. Pero eso sí va a suceder al final, justo antes de la segunda venida. Entonces, esta idea de la batalla es la idea de que Satanás ahorita está siendo restringido de tal manera que no puede reunir a todas las naciones. Puede reunir algunas en diferentes épocas y en diferentes lugares, pero no a todas. Entonces hay una escala global aquí que está anticipando el texto, que creo que es uno de los sentidos en los cuales Satanás está siendo atado. Ahora, aquí les puse los textos. Capítulo 6, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18 y capítulo 19. Por si querían más contexto de esta batalla, la batalla, en todos sus pasajes está descrita esa batalla. Esto otra vez apuntando hacia la naturaleza cíclica de Apocalipsis. Ahora, ¿de dónde viene la referencia de Gog y Magog? ¿De qué libro del Antiguo Testamento? ¿Se acuerdan que les decía el simbolismo? Simbolismo viene de el Antiguo Testamento. Es una clave del simbolismo. Algunos me preguntan, ¿cómo sé si es simbólico o si es literal? Y es muy sencillo. Piensa en dos categorías. Número uno, pregúntate, ¿es una visión? Si es una visión, probablemente es simbólico. Pero número dos, pregúntate, ¿es una alusión? O sea, ¿está haciendo referencia a algo del Antiguo Testamento? Entonces probablemente es simbólico. Tienen esas dos cosas. Ahora, digo esto porque lo he escuchado. Me dicen, entonces, ¿la isla de Patmos es simbólica? No, no es simbólica. ¿Por qué no? Porque no cumple con ninguna de esas dos cosas. Ni es parte de una visión. Juan nada más dice, estaba en la isla de Patmos. Y no es una visión. O sea, nada más es un contexto donde se dieron las visiones. ¿Entienden? Entonces, hay que tener claro estas categorías para entender cuándo entra el simbolismo al texto. Y Ezequiel 38 y 39 es la referencia específica de Gog y Magog, que aquí son usados como símbolo de ¿qué? De los enemigos de Dios. Porque así es como son presentados en Ezequiel, como los pueblos enemigos del pueblo de Dios. Entonces, por eso se usa esta imagen. Pero una de las cosas del premilenialismo que hacen mucho énfasis es que Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20 son una secuencia cronológica. Entonces dicen, primero sucede capítulo 19, que es la segunda venida, y es las bodas del Cordero y todo eso, y luego el capítulo 20, que dice, vi entonces asumen, vi entonces es como, ahora sigue esto. Pero otra vez, ¿qué significa vi entonces? Vi entonces otra visión. No significa que hay una cronología aquí. Y les voy a decir cuál es la pista hermenéutica más importante para ver que capítulos 19 y 20 son paralelos, no cronológicos. Lean lo que dice el versículo 17 y 18 de Apocalipsis 19. Dice, vi a un ángel que estaba de pie en el sol, clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, vengan, congréguense para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes y carne de todos los hombres libres y esclavos pequeños y grandes. Ahora, si sus Biblias tienen versículos bíblicos al pie de la página,
de referencia, ¿qué pasaje viene como referencia de los capítulos 17 y 18? Ezequiel 39. De hecho, es una de las pocas veces que hay una cita tan exacta del Antiguo Testamento en Apocalipsis. Entonces, ¿por qué les digo? ¿Por qué señalo esto? Pues esto puede pasar desapercibido fácilmente. Porque ¿de dónde están citando ambos capítulos como el cumplimiento de la profecía? Del mismo lugar. Ambos vienen de Ezequiel 38 y 39. Tanto el capítulo 19 dice, esto es lo que se está cumpliendo, como el capítulo 20 dice, esto es lo que se está cumpliendo, Gog y Magog. Gog y Magog es un poquito más fácil porque usa los nombres y ya dices, Gog y Magog, ¿dónde está eso en la Biblia? Y vas a Ezequiel 38, 39. Pero aquí es la cita de Ezequiel 39 que está apareciendo textual, diciéndote esto es lo que está pasando. Así que sabemos que por lo menos el cumplimiento del Antiguo Testamento es el mismo del capítulo 19 y 20. Entonces, no pueden ser cronológicos, tienen que ser paralelos, tienen que ser cíclicos, porque el texto que cumplen es el mismo. En la perspectiva premilenial, dirían que el cumplimiento de capítulo 19 está separado del cumplimiento del capítulo 20 por 1000 años. O sea, son dos guerras diferentes. Pero el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento me dice, son la misma guerra. ¿Sí lo ven? Eso es un detalle, espero que les ayude a ver lo que les estoy tratando de mostrar, pero ese es el punto de Satanás desatado físicamente. Pero también hay un sentido, y aquí todavía más evidencia en la Biblia, de que este atamiento tiene que ver con un atamiento espiritual, para no poder engañar a las naciones en cuanto a lo que tiene que ver con el mensaje del evangelio. Es decir, que Satanás no puede restringir el avance de la iglesia en el mundo, en la misión que Dios le ha dado a la iglesia de proclamar el evangelio. Ahora, regresamos a este principio. Aplica los pasajes difíciles a la luz de los fáciles. Uno de los problemas del premilenialismo en cuanto a este pasaje es que cuando tú dices Satanás es atado, y es atado en el sentido de que ya no puede hacer nada en el mundo y entonces la iglesia va a haber un reinado de Jesús sobre la tierra por 1000 años y Satanás está restringido. El problema es, no hay ningún otro lugar en toda la Biblia que diga eso. Ningún otro lugar. Eso convierte un poco difícil la interpretación, ¿no es cierto? Porque ¿cómo interpreto eso si Apocalipsis 20 es el único lugar que habla de esto? En la interpretación premilenial es eso, es Satanás está siendo atado de una manera que en ningún otro lugar de la Biblia se describe que Satanás va a ser atado. Ningún otro lugar. Entonces, tenemos un problema porque voy a tener que interpretar Apocalipsis 20 a la luz solamente de Apocalipsis 20, de lo que yo entienda de Apocalipsis 20. Pero esto me ayudó muchísimo porque al profundizar en estos textos y empezar a ir a otros pasajes, la primera pregunta es, ¿dónde más dice la Biblia que Satanás es atado? ¿Hay otros lugares que hablan de Satanás siendo atado? Y la respuesta es, sí, hay otros lugares que hablan de Satanás siendo atado. Pero adivinen en qué contexto están todos estos lugares de Satanás siendo atado. Todos los demás lugares que hacen referencia a algún tipo de restricción, victoria, atamiento de Satanás, están en el contexto de la primera venida de Jesús. Todos. Por ejemplo, Mateo 12, 29. Misma palabra en griego, deo. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Entonces saqueará su casa. ¿De quién
¿qué está diciendo Jesús en relación a su ministerio en ese momento? Él vino a hacer ¿qué? A atar a Satanás. Y sigues leyendo esto una y otra vez. Por ejemplo, en Lucas 10, versículo 17, los 70 regresaron con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. ¿Qué está pasando con el mundo de las tinieblas en relación al ministerio de Jesús? Están siendo derrotados. Efectivamente es lo que está diciendo Jesús. Por ejemplo, en Juan 12, versículo 31, donde él dice: ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. O Juan 16, versículo 7, yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio: de pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Luego tenemos otros pasajes. Por ejemplo, Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Para hacer qué? Destruir las obras del diablo. ¿Cuándo pasó eso? ¿Es futuro? No, eso pasó en la primera venida de Cristo. Ahora, les digo todo esto porque en el premilenialismo lo que llega a la mente de las personas es: no, si dice Satanás es atado, no puede hacer nada. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto que dice: para no engañar más a las naciones. Ese es el sentido en el que es atado. Es decir, hay una restricción en cómo Satanás puede engañar a las naciones. Pero no significa que no puede hacer nada. Simplemente significa que hay áreas en las cuales efectivamente, número uno, Satanás ha sido derrotado. Y número dos, en el cual la iglesia prevalecerá sin importar lo que haga Satanás. No puede detener la misión de la iglesia. Por ejemplo, Colosenses 2:14, versículo 14 y 15, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Entonces ven este énfasis en que la primera venida sí tuvo un impacto en la obra y en la capacidad de Satanás sobre este mundo. Y si ustedes están pensando, bueno, ¿no dice Pedro anda como león rugiente buscando a quien devorar? ¿No dice eso? Sí, pues sí. Pero, ¿puede contra la iglesia? No. A eso se refiere el atamiento de Satanás. No puede Satanás contra la iglesia. Y no puede en particular en un sentido muy, muy específico, que es: no puede engañar a las naciones haciéndoles pensar que la salvación es de los judíos solamente. ¿Puede hacer eso Satanás? Eso podría haber sido su engaño durante el Antiguo Testamento. Ustedes no son el pueblo escogido de Dios. Para ustedes ese no es su Dios, es de los judíos. Pero ¿qué pasó en el avance de la predicación del evangelio con la primera iglesia? ¿Qué quedó claro? Esto es para todas las naciones. Satanás ya no puede engañar a las naciones en cuanto a el propósito que Dios tiene de salvar a gente de toda tribu, lengua y nación,
que es un tema recurrente de Apocalipsis. Y además, vean el capítulo 12, porque el capítulo 12 es paralelo al capítulo 20. Y aquí explica dónde estaba el engaño de Satanás, digamos, o lo que quedó restringido en su capacidad de poder hacer. En el capítulo 12, cuando se da la venida de Cristo, que es el nacimiento de la mujer, tenemos una guerra en el cielo en el capítulo 7, versículo 7. Hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Vean cómo se usa el mismo lenguaje del capítulo 20. ¿Qué hacía Satanás? Engañaba al mundo entero. Pero vean lo que dice al final de este versículo. Dice, fue arrojada a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual regocíjense cielos y los que moran en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, ¿qué hacía Satanás antes de la primera venida de Jesús? ¿Te acuerdas de este pasaje? Acusaba a los hermanos, a los hijos de Dios. Pero ya se dio la muerte y la crucifixión de Cristo y su resurrección. Es lanzado del cielo y dice, ahora ya no puede acusar a nadie. Nadie de los que son redimidos por Cristo pueden ser acusados delante del trono de Dios. Que aparentemente antes de la primera venida sí podía ser. Pero el hecho histórico hace una gran diferencia en su capacidad. Entonces, nada más quiero que vean cómo se conecta el capítulo 20 con el resto de la Biblia, con el resto de las Escrituras, y en particular aquí con el capítulo 12. Entonces, hay más pasajes aquí, pero ¿quién es el príncipe de este mundo? Satanás, dice Pablo, príncipe de este mundo. Efesios y en otras partes habla de esa verdad, ¿no? Príncipe de la potestad del aire. Pero al mismo tiempo, ¿qué dijo Jesús en Mateo 28? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Digo, bueno, pues la tierra le pertenece a Satanás. Ahí sí, yo no me meto. No, dijo Jesús, no, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Así que, no, o sea, si tú puedes decir, bueno, es que Satanás es atado, significa esto, pero tienes que explicar, cualquiera que sea tu interpretación de Apocalipsis 20, la tienes que explicar a la luz de todos estos otros versículos, que sí hablan de una derrota real de Satanás. Entonces, todos luchamos con algún tipo de tensión ahí, con entender, sí, Satanás está suelto, pero además está atado. O sea, ¿cómo funciona eso? Significa que sí hay una restricción y quiero animarlos con esto. Por un lado es decirles, ustedes no han visto nada del poder de Satanás todavía. Al final vamos a ver más de qué tan poderoso es. Ahorita hay una restricción parcial. Por cierto, nada más lo menciono. Creo que de eso está hablando Pablo en 2 de Tesalonicenses 2, cuando dice, hablando del anticristo o del hombre de pecado, dice, ustedes saben qué es lo que lo restringe hasta ahora. Lo mismo, algo restringe el poder del anticristo, es la restricción de Satanás, creo, a la que se está refiriendo, que esa es la restricción que el anticristo tiene para manifestarse en el último tiempo, donde se ha quitada la restricción. O sea,
armoniza todo esto. O sea, esto les va a mostrar cómo todos estos pasajes funcionan juntos en la narrativa bíblica. Entonces, eso es en cuanto a Satanás desatado. Voy a ir más rápido con los otros puntos. Esta es la confianza que tenemos hoy, Mateo 28, 18. Ahora, la pregunta que surge de la naturaleza de los 1000 años es, ¿por qué los 1000 años son simbólicos? Y entonces, en la siguiente parte del capítulo 20 tenemos otra parte interesante que dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. A ver, es la otra parte del capítulo 20 que es controversial. En la descripción que acabamos de leer, la pregunta no es ¿qué pensamos que está diciendo? La pregunta es ¿qué está diciendo? ¿Cuáles son las palabras que usa el texto? Déjenme señalarles dos cosas importantes que no dice el texto. Además, una observación. El texto no dice nada sobre Israel, ¿verdad? Número uno. Ese es mucho del énfasis que se hace sobre el reino milenial, que es para Israel y para que Israel pueda reinar por un ratito y bueno. Pero no dice nada sobre Israel. Número uno, no dice nada sobre Israel. Número dos, no dice nada sobre un reino terrenal. De hecho, creo que el texto nos apunta a un reino celestial. Les voy a mostrar cuáles son estas palabras. La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿dónde se da este reino milenial? Bueno, la razón por la que digo en el cielo es porque las palabras que usa son tronos. Tronos. La palabra tronos aparece 47 veces en el libro de Apocalipsis. Entonces, ¿es una palabra importante? Sí. Especialmente en los capítulos 4 y 5 van a encontrar que el trono está al centro de esos capítulos. Pero de 47 veces que aparece la palabra tronos en Apocalipsis, 44 veces están en el cielo esos tronos. ¿Y saben cuáles son las veces que aparece el trono mencionado en la tierra? Como el trono de Satanás. Ahí es cuando aparecen los tronos de la tierra. Entonces, eso es significativo nada más para ver cómo se está usando la palabra tronos en el libro de Apocalipsis. Pero la otra cosa acerca de estos tronos, y aquí les doy algunas referencias, es lo de los tronos, Apocalipsis 3 y 4 y 6. La otra pregunta que nos hacemos es, hay una parte ahí de Daniel 7, pero nos vamos a brincar. La otra parte es, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va a pasar? ¿Qué dice el texto? ¿Durante qué? Durante 1000 años. Varias veces repite lo de 1000 años. Entonces sí es importante lo de 1000 años. Pero si el texto dice 1000 años y yo les digo no son 1000 años, entonces más vale que les pueda decir por qué no son 1000 años si el texto dice 1000 años. ¿No? ¿Cuándo va a ser?
estos 1000 años, así como el resto de Apocalipsis, creo que están describiendo todo lo que está pasando entre la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Cómo se ven estos 1000 años en relación a algo? O sea, este periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo, lo que nos va a estar mostrando es algo que está sucediendo durante este periodo. Entonces, ¿cómo usa 1000 años? No Apocalipsis, sino el resto de la Biblia. Es la pregunta. ¿Cómo usa el resto de la Biblia el término 1000 o 1000 años? Bueno, algunos ya tienen la idea de lo que habla segunda de Pedro 3, ¿no? Ya están diciendo, ya eso me suena, 1000 años sí he escuchado antes. Y de hecho es en relación a la segunda venida, pero regrésense todavía más. ¿Cómo usa el Antiguo Testamento el término 1000? Bueno, por ejemplo, Salmo 105, versículo 8 dice, para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones. Entonces, ¿cómo está usando ese término el salmista? Que Dios se va a acordar de su pacto con 1000 generaciones y luego la 1001 ya se le olvida su pacto. ¿Así es como lo está usando? No, lo está usando como un número completo, algo que significa que esto es lo entero del plan de Dios. Él va a ser fiel a su pacto por todas las generaciones que Él ha determinado que Él va a cumplir su pacto con ellos. Eso es lo que está explicando el texto. O, por ejemplo, acordaos de su pacto para siempre, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones. Primera de Crónicas 16:15. Entonces, este pasaje de segunda de Pedro 3:8, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Eso está en el contexto de la segunda venida. ¿Por qué retrasa Dios su plan de regresar? ¿No? Algunos dicen, no, pues ya se tardó mucho, casi 2000 años y todavía no regresa. ¿Cuál es la respuesta de Pedro a esa objeción? Dice, para Dios un día es como 1000 años es como un día. Ahora, ¿a qué se refiere Pedro cuando usa esa terminología? ¿Qué quiere hacernos pensar acerca del plan de Dios? El plan de Dios es perfecto y completo y es diferente al nuestro. El panorama es diferente, el tiempo es diferente para Dios. Él tiene un plan perfecto, solo Él lo conoce. Nosotros no podemos decir si se tardó o no se tardó, porque su tiempo va a ser perfecto y completo en la manera en que lo cumpla. ¿Entienden? Eso es lo que está diciendo Pedro. Entonces, así está usando 1000. No para que nada más digamos, bueno, sí, 1000 años es como un día, entonces cada vez que aparece un día en la Biblia significa 1000 años. O, no, o sea, si Dios creó el mundo en 6 días, a lo mejor fueron 6000 años. Entonces, no es la manera en que Pedro está diciéndonos que tenemos que usar una fórmula con 1001, sino este sentido de que el tiempo de Dios es diferente al nuestro y que es un tiempo perfecto y completo en el plan de Dios. Así que hay algo muy singular y no me voy a meter en eso porque no hay tiempo, pero está en el libro, así que si lo compraron lo pueden leer. Un estudio del contraste que el texto está haciendo entre los 10 días de prueba de Esmirna y los 1000 años de reinado con Cristo. Eso es algo muy interesante que está siendo contrastado en Apocalipsis. Y ahí está en las citas. La pregunta entonces es ¿quién? ¿Quiénes son los que están en el reino milenial? Bueno, el texto dice que son las almas. ¿Ven el texto? Ahora, esto es una clave muy importante porque
cómo se usa el término almas a lo largo de Apocalipsis. En qué contexto vemos almas? En el contexto del cielo. Siempre están en el cielo y por eso son descritos como almas. De hecho, eso está en el capítulo 6, versículo 9, que es justo cuando están avanzando los 7 sellos y entonces los santos que están en el cielo dicen, ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengar nuestra sangre? Pero son las almas de los que están en la presencia del Cordero los que piden justicia en la tierra y dice, espérense un poco de tiempo porque tiene que ser completado el número de los escogidos antes de que venga el juicio. Entonces, este contexto, y está en el capítulo 7, está el capítulo 12, está el capítulo 14, todos estos contextos nos dan cómo se usa la palabra almas en la Biblia. Creo que eso es una gran indicación que la escena que tenemos es en el cielo. ¿Y cómo? ¿Cómo será el reino milenial? Bueno, el texto es significativo en cuanto a lo que significa el estado, el reino milenial y del estado intermedio. Triunfarán, o sea, reinarán con Cristo. Hermanos, cuando hablamos de relevancia, cuando hablamos de que el texto sea relevante para nosotros, aquí es. Eso es lo que más me convence acerca de esta postura sobre Apocalipsis 20. ¿Se dan cuenta lo relevante que es Apocalipsis 20 para nosotros hoy? Porque todos, como cristianos, vamos a sufrir la pérdida de un ser querido que creía en Cristo. ¿No es verdad? En toda iglesia, todos vamos a pasar en algún momento por la pérdida de alguien que era un genuino cristiano. ¿Y cuál es nuestra verdadera confianza ahí? ¿Qué esperanza tenemos? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado con alguien que ha muerto en Cristo? Lo que este texto describe es, esa persona está sentada en un trono en la presencia de Dios, reinando juntamente con Cristo ya, hoy. ¿No es esa una increíble esperanza para nosotros? Ahora, puedes pensar, no, estos son 1000 años después que regrese Jesús, no sé qué va a pasar exactamente, pero eso es una posibilidad. O esto es para que tú encuentres tu esperanza en el estado en el cual están todos los que mueren entre la primera y la segunda venida de Cristo. Si Jesús no ha regresado, esto es lo que pasa si tú mueres. Esta es tu realidad y esto es lo que también describe el capítulo 7. Entonces yo solo quiero enfatizar que creo que si Apocalipsis fue un libro escrito para darnos esperanza, esto cumple ese propósito de una manera sumamente significativa como cristianos, ¿no? Y creo que Apocalipsis, no creo, es Apocalipsis el libro de la Biblia que más descripciones tiene del cielo. Entonces, si ustedes quieren saber algo sobre el cielo y cuál es nuestra realidad, no nada más temporal, sino eterna, Apocalipsis es el mejor libro de toda la Biblia para entender esas verdades. Y este es uno de ellos, creo que está describiendo nuestra realidad en la presencia de Cristo por toda la eternidad, lo cual nos lleva a una pregunta. Aquí hay más pasajes, no tenemos tiempo, pero esto nos lleva a una pregunta importante que es, ¿por qué dice bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección? La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él por 1000 años. Esta referencia, esto tiene que ver con los diagramas que les mostré al principio de cómo se divide las diferentes posturas. Y cuando llegamos a las resurrecciones, esto es importante porque aquí hay una importante diferencia entre el premilenialismo y el amilenialismo. El premilenialismo diría que ambas resurrecciones, la primera resurrección y implícitamente
hay una segunda resurrección, si hay una primera, que esta segunda resurrección y la primera resurrección son resurrecciones físicas, ambas. Por eso dividirían y dirían, la resurrección de los santos sucede en la segunda venida y la resurrección de los impíos sucede después de los 1000 años en lo que es el juicio del trono blanco. Pero yo quiero proponerles otra vez, mirando el resto de las escrituras, que de hecho cuando tenemos el concepto de primera resurrección, no estamos hablando de una resurrección física, sino de una resurrección espiritual. Y que cuando estamos hablando de la segunda resurrección, también implícita en el texto, estamos hablando de, ahora sí, una resurrección física. Y que en contraste, como tenemos aquí la segunda muerte, cuando hablamos de la segunda muerte, estamos hablando de una muerte espiritual, o sea, una muerte eterna, de condenación eterna, y que cuando hablamos de la primera muerte, o sea, si hay una segunda muerte, hay una primera muerte, ¿no? Y cuando hablamos de una primera muerte, estamos hablando de una muerte física. Ahora, ¿cuál es la clave para entender esta diferencia? Hay algo muchos teólogos han mostrado que esta palabra de anastasis, que es la palabra de resurrección y cómo se usa a lo largo del el Nuevo Testamento, siempre refiriéndose a una resurrección física, creo que no es cierto. Creo que hay muchos usos también en un sentido espiritual, como les voy a mostrar ahorita, pero la más importante clave hermenéutica está en Apocalipsis mismo, porque Apocalipsis usa algo único de Apocalipsis, que es este término primero y segundo. En ninguna otra parte de la Biblia encuentras primera y segunda resurrección. Nunca aparece en otra parte de la Biblia esa manera de escribir resurrecciones, tampoco muertes. Entonces la pregunta es, ¿a qué se refiere cuando Juan usa primero y a qué se refiere cuando usa segundo? Y hay una clave, y esto aparece en el capítulo 21, de cómo se usa primero y segundo. Vean el capítulo 21, empieza diciendo, entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y luego, más adelante, él enjugará, versículo 4, toda lágrima de sus ojos, y no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque ¿qué? Las primeras cosas han pasado. Entonces, ¿cómo está usando primero Juan en esta visión? ¿A qué se refiere cuando dice primero? Las primeras cosas. ¿Qué primeras cosas? En el Nuevo Testamento hay una división que se hace, y Jesús la mencionó varias veces, donde habla de este siglo o esta era y el siglo venidero o la era venidera. ¿Sí? Entonces tenemos dos categorías que Jesús hace, y esto está en todo el Nuevo Testamento. Siglo venidero, era venidera o siglo venidero. ¿A qué se refiere eso? Este siglo es la era en la cual todavía hay muerte, sufrimiento y pecado, ¿no? Muerte, sufrimiento y pecado. Y la era venidera, ¿qué característica tiene la era venidera? Y eso es en relación al capítulo 21. ¿Cómo se va a ver la era venidera? Ya no habrá esas tres cosas, ni pecado, ni sufrimiento, ni muerte. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal entre estas dos eras? Eso. Entonces, cuando dice primero, ¿a qué se refiere? Algo que está pasando en la era presente. Cuando dice segundo, ¿a qué se refiere? Algo que va a pasar en la era venidera. Eso es como se usa el término primero y segundo. Entonces, primera resurrección, ¿a qué era le pertenece? Una resurrección ¿qué? Espiritual. ¿A qué era le pertenece? A esta era. Por eso entendemos esta idea de que volvieron a la vida.
Es lo que dice Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hay vida en Cristo. Esa vida es una resurrección espiritual. Y por supuesto, en Juan 11, cuando Jesús habla en la resurrección de Lázaro, ¿se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué les dice? Yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Y hay más pasajes aquí. O sea, aquí les puse, y este diagrama está en el libro. Aquí están todos estos pasajes que hablan de una resurrección espiritual. ¿Qué dice Romanos 6 acerca de cuando nos bautizamos? Hemos sido sepultados juntamente con Cristo y somos resucitados juntamente con Él. Pero esto no es una realidad futura, es una realidad presente. Entonces hay un sentido de una resurrección espiritual. Esto es el fundamento, de acuerdo a Apocalipsis 20, para estar en la presencia de Cristo si tú mueres hoy. Por eso es que habla de los decapitados. Y más, si tomáramos todo esto literalmente, tú solo eres parte del reino milenial si te cortan la cabeza. No hay otra manera, pero eso es lo que dice el texto. Pero no es a lo que se refiere. Significa, tú mueres en Cristo, tú mueres con la convicción de que es más importante vivir para Cristo que preservar tu vida física. Esa es la idea detrás del texto. Entonces tenemos primera resurrección espiritual y segunda resurrección física. La primera resurrección solamente pertenece a los santos en Cristo. La segunda resurrección pertenece a los santos y a los impíos, es decir, todos seremos resucitados físicamente. Pero por otro lado, en contraste, la primera muerte, que es física, la experimentaremos santos e impíos. ¿Verdad? No porque seas cristiano no mueres físicamente, sí vas a morir. Pero la segunda muerte, esa solamente pertenece a los impíos. Que es lo que describe el final de este pasaje, que es la segunda muerte es el lago de fuego. Ese es el equivalente de la segunda muerte, es la separación de todas las bendiciones de Dios por toda la eternidad. Entonces, fue rápido, pero eso es lo que encontramos y podemos entender de Apocalipsis 20 en una postura amilenial. Ahora, ustedes pueden tener una postura diferente a la mía, ¿está bien? No me convence nada, lo que dijiste me convence, está bien. Pero creo que los retos hermenéuticos del texto son grandes. Y creo que la mejor manera de interpretar correctamente el texto es viendo cómo se conecta con el resto de la Biblia. Nada más déjenme decirles, con mucho amor y sin ningún tipo de enojo, la postura premilenial no tiene ninguna conexión en el capítulo 20, en su interpretación, con el resto de las Escrituras. Eso se me hace problemático. No digo que es imposible la interpretación, simplemente digo que es improbable en cómo estoy viendo que las Escrituras se armonizan siempre entre sí.